Al capítulo 27, si ustedes recuerdan, en este capítulo 27, lo primero que se nos dijo en los primeros versículos es que Jesús fue llevado, ¿se recuerdan? Delante del gobernador llamado Pilato, ¿verdad? Ahí hablábamos de que los líderes religiosos celebraron un consejo contra Jesús, y ¿se recuerdan el propósito de ese consejo? De esa reunión era poder darle muerte, ¿verdad? Era poder darle muerte, de blanquear aquel asesinato que ellos querían cometer. Entonces lo entregan ante Pilato, y vimos esa porción como Pilato empezó a interrogar a Jesús. Comenzó a interrogar a Jesús, y le llamamos a esa porción el juicio romano contra Jesús. ¿Se recuerdan que dijimos que Jesús tuvo dos juicios? Uno religioso ante las autoridades religiosas de Israel, y otro ante las autoridades civiles, las autoridades romanas que gobernaban en Israel. Entonces, eso para, de alguna manera profética, ¿no? Para presentar delante de Dios tanto a judíos como a gentiles, ¿verdad? Para tanto traer perdón a los judíos como para los gentiles. Entonces, nos encontramos hoy a partir del versículo 15 hasta el versículo 31, y vimos también cómo Pilato se asombraba. A pesar de que Jesús estaba siendo acusado falsamente, Pilato se asombraba de ver que Jesús no respondía a aquellas acusaciones que le hacían. Entonces, como mencionamos y como hemos dicho, Mateo omite ciertos detalles en su narración, pero algunos detalles los podemos encontrar en los otros evangelios, como Marcos, Lucas y Juan, que por alguna razón Mateo los omite, pero están en los otros evangelios. Y vean lo que dice en Lucas capítulo 23, versículo 14. Ahí se nos dice que Pilato le dijo a los líderes religiosos: ustedes me han presentado a este hombre como un perturbador del pueblo, pero lo he interrogado delante de ustedes y no lo he hallado culpable de ninguno de los delitos de lo que ustedes lo acusan. Entonces Pilato llega a la conclusión de que Jesús es inocente. Jesús está ahí delante de él siendo acusado por los líderes religiosos, y dice Pilato: no lo he hallado culpable. Ese hombre no tiene ningún delito por el cual yo lo pueda castigar. Y dice el versículo 15: se lo envía a Herodes, y tampoco él lo ha hallado culpable. Por tanto, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Entonces se recuerdan cómo primero los líderes religiosos llevan a Jesús ante Pilato. Pilato lo interroga, lo manda a Herodes. Herodes también lo interroga, regresa con Pilato, y aquí Pilato llega a la conclusión: este hombre es inocente. Este hombre es inocente, y dice Pilato: no hay nada por lo cual este hombre merezca la muerte. Entonces, nuevamente la palabra nos confirma que Jesús murió siendo inocente. Por eso ahorita cantábamos: es un amor abnegado. ¿Por qué? Porque aún siendo inocente, fue a la cruz para morir por cada uno de nosotros. Entonces, veamos a partir del versículo 15 qué va a hacer Pilato con Jesús. ¿Qué van a pedir los líderes religiosos también a Pilato acerca de Jesús? ¿Y qué va a pasar con Jesús en todo prácticamente diríamos capítulo de Jesús delante de Pilato? Versículo 15, leamos todos juntos y luego estudiamos verso a verso. Vean lo que dice: ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso, diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador le preguntó de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más:
sea crucificado. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino más bien que se formaba un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Todo el pueblo entonces contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y después de azotar a Jesús lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunidos delante de él toda la tropa romana, después de quitarle la ropa le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo: salve, rey de los judíos. Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto y le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Qué tremendo, ¿no? Este pasaje que acabamos de leer. Pilato llega a la conclusión de que Jesús es inocente. Pero aún así, Pilato tenía esa presión de parte de los líderes religiosos. El credo apostólico dice: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, crucificado, muerto y sepultado. Y esto es lo que precisamente nos narra este pasaje. Los padecimientos de Jesús en mano de poder, bajo el poder de Pilato, bajo, diríamos, esa jurisdicción que tenía Pilato de justicia. Entonces, vayamos al versículo 15 y estudiamos verso a verso. Y vean lo que pasa en el versículo 15. Dice: ahora bien, dice Mateo, en cada fiesta, y se recuerdan que hemos dicho que en el contexto de este momento en el que Jesús se encuentra es la Pascua. Jesús ha celebrado la Pascua con sus discípulos en aquel lugar, ha tomado la cena, luego han salido al Monte de los Olivos a orar, y específicamente al huerto de Getsemaní. Ahí Jesús ora, pero ahí Judas llega con aquella turba, lo arrestan y lo conducen a este juicio. Entonces, ¿se recuerdan? Jesús se está celebrando esta fiesta anual de la Pascua, y como lo hemos mencionado anteriormente, la fiesta de la Pascua conmemoraba o se celebraba la liberación del pueblo de Israel. Entonces ellos están celebrando de alguna manera que ese momento cuando Dios por mano de Moisés sacó al pueblo de Israel, es un momento donde ellos pueden sentirse con cierta independencia a pesar de que están siendo gobernados por los romanos. Entonces, durante esa fiesta, hermanos, nos dice Mateo que el gobernador tenía la costumbre ¿de qué? De soltar a un preso. De soltar a un preso. Y Lucas capítulo 23 nos dice que era por obligación también que tenía el gobernador esa costumbre. Tenía la obligación de soltar un preso precisamente durante esta fiesta. Liberar a un preso simbolizaba pues precisamente eso, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Entonces este preso liberado sería el que el pueblo, como dice aquí, quisiera, el que ellos eligieran, el que ellos escogieran. Ellos tenían la opción de decir: queremos a este o queremos el otro. Un preso tenían que escoger para ser liberado. Entonces algunos comentan que el gobernador hacía esto para poder contentar a los judíos, y en especial tener contentos a los líderes religiosos, y así poder evitar rebeliones o ciertas manifestaciones durante esa fiesta. Porque si Israel celebraba su libertad, ¿cómo era que estaban gobernados por los romanos? Entonces, de alguna manera, astutamente, los romanos liberaban a un preso para hacerlo sentir que estaban en libertad. Entonces, era esa costumbre. Y esto es interesante porque lo mismo podemos ver el día de hoy, hermanos. Líderes religiosos que están esperando que personajes políticos o gobernantes les hagan favores, les guiñen el ojo, se acerquen a ellos y que ellos les puedan dar el visto bueno. Lo mismo están haciendo los líderes religiosos aquí. Están esperando que el gobernador les suelte un preso
para que quede bien con ellos y a la misma vez ellos darle el visto bueno a este gobernador. Entonces, hoy en día también pasa, hermanos, como líderes religiosos, líderes cristianos, pastores de iglesias, están esperando que los políticos, los gobernadores de turno vengan a ellos y los busquen y les hagan favores y les manden a arreglar aquí, les manden a arreglar allá, para ellos después decir, este es el político que nos parece que gobierne esta ciudad, que gobierne este país. Es lo que vemos aquí. Los líderes religiosos haciéndole juego a Pilato también. Entonces, para Pilato es interesante porque esta puede ser la oportunidad de deshacerse de Jesús. Recuerda que Pilato ya ha intentado de alguna manera, lo mandó a Herodes para no juzgarle y luego le ha preguntado a los religiosos, ¿qué culpa tiene este hombre? Yo lo considero inocente. Entonces parece que esta va a ser la oportunidad para Pilato de deshacerse de Jesús y decir, bueno, este hombre es inocente, que lo elige el pueblo como inocente y yo me quito de toda culpa. Pero no, hermanos, hay un preso más en manos de Pilato. Vean el versículo ahí. Su nombre es Barrabás. Barrabás significa hijo del padre o hijo de un padre. Entonces un dato interesante que se nos dice aquí es que Barrabás era un ¿qué? ¿Un preso qué? Un preso muy famoso. No era porque salía en La Voz México, no, ni nada de eso. Era un preso famoso. ¿Por qué razón? Capítulo 23 de Lucas, versículo 19, nos dice que Barrabás había sido echado a la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad de Jerusalén y que había sido echado a la cárcel también por homicidio. Entonces, Barrabás quizás pertenecía a un grupo de judíos que usaban la violencia para combatir contra los romanos y de cierta forma impulsar ciertas rebeliones en contra de los romanos y así poder expulsarlos de su territorio y sacarlos de Israel. Entonces posiblemente en una revuelta de esas, Barrabás mató a alguien y fue apresado y fue llevado a la cárcel. Por eso Lucas 23:19 nos dice que fue echado a la cárcel por un levantamiento, por una sedición y que también fue por homicidio. Entonces posiblemente en una revuelta de esas Barrabás mató a alguien y dijeron los romanos, no, este hombre hay que meterlo preso. Juan capítulo 18, versículo 40 también nos dice que Barrabás era un ladrón. Entonces, considerando estos versículos, hermanos, vemos que Barrabás sí es un hombre famoso. Es un hombre famoso porque había estado envuelto en una rebelión, en una revolución, en un tumulto y también aparte es un homicida, es un asesino y también es un ladrón. Entonces es un hombre que está ahí ahora en mano de Pilato, en la mano de Pilato. Entonces Pilato tiene en su poder también a este hombre. Vean qué interesante, está Jesús y está también Barrabás. ¿A cuál de los dos va a soltar? Versículo 17, por lo cual cuando ellos se reunieron, es decir, Pilato se reúne con los líderes religiosos y nuevamente intenta liberarse de la responsabilidad de sentenciar a Jesús a muerte. Vean lo que les dice. ¿A quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Vean la alternativa o la opción que Pilato le está ofreciendo a los líderes religiosos y a la multitud. Entonces Pilato está confiando en el buen criterio o en el sentido común que puede tener el pueblo. Así que escoge al preso más famoso, al preso más peligroso y al menos digno de ser librado y lo pone al lado de Jesús. Es como quien dice, van a optar por Jesús. ¿Por qué? Porque este hombre es inocente, este hombre es famoso porque no le ha hecho mal a nadie, pero este es famoso porque ha hecho muchas cosas malas. Entonces, vean la razón, versículo 18, porque Pilato sabía que ¿qué? Que lo habían entregado a Jesús por envidia. Entonces, noten por qué Pilato hace esto. Esta es la razón que Pilato dice y les da esta opción, Barrabás o Jesús, porque Pilato sabe que Jesús fue entregado por envidia. Entonces, Pilato llega a la conclusión de que Jesús ha sido llevado delante de él por envidia, por el odio que los líderes religiosos tenían contra Jesús. Y fue lo mismo, si ustedes
van a Génesis y ven la vida de José, van a ver que sus hermanos lo entregaron ¿por qué? Por envidia. Por envidia lo vendieron a los egipcios. Entonces, saber todo esto, Pilato, al tener toda esta información de que Jesús es inocente, que lo han entregado por envidia, debió haber hecho que él lo liberara, simplemente. Pero vamos a ver más adelante que no lo terminó haciendo así. Entonces, cada nacimiento, hermanos, en Israel, en el pueblo de Israel, traía la esperanza de que el Mesías vendría a Israel. Entonces, cada nacimiento traía esa esperanza al pueblo de que el Salvador vendría y que los liberaría de esa bota romana, de ese yugo romano que tenían sobre ellos. Y para muchos, Barrabás, alguien que había estado envuelto en una revolución, en una revuelta en contra de los romanos, podría ser ese hombre que iba a traer libertad al pueblo. ¿Por qué? Porque Barrabás de alguna manera está liderando una rebelión en contra de los romanos. Entonces los judíos pueden ver en él como decir, este puede ser el Mesías que nos va a librar políticamente del yugo romano. Entonces, por lo que el pueblo, vean, tiene la opción de escoger entre el Salvador del cielo, quien vino a establecer su reino de amor, de paz y a traer libertad espiritual, o liberar a un hombre que pretendía ser un salvador de este mundo, un salvador político, un salvador terrenal. Entonces Pilato, el gobernador, les pone la opción: Barrabás o Jesús. Jesús ha sido entregado por envidia, pero este hombre sí tiene las razones por las cuales estar aquí. Versículo 19. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso, diciendo: no tengas nada que ver con ese justo. ¿Por qué razón? Porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Entonces noten qué interesante. Pilato se encuentra en el tribunal, está sentado ahí donde él impartía justicia, y de repente le cae un mensaje por medio de su esposa, le cae un WhatsApp, ¿verdad? Ahí a Pilato, qué sé yo, como hoy en día, ¿verdad? Son los mensajes, ¿verdad? En aquel momento llegó una persona y le habló, tu mujer te manda un mensaje, Pilato. A ver, ¿qué dice? Le manda a decir: no te metas con Jesús, no te metas con ese justo. Y observen cómo lo llama justo, y cómo la palabra vuelve a confirmar que Jesús es un hombre justo, que está allí siendo acusado falsamente. Entonces, vean qué interesante, su mujer le vuelve a confirmar a Pilato que Jesús es un hombre inocente. Pilato ya tiene cierta noción de que Jesús es inocente, que ha sido entregado por envidia, pero ahora viene otra persona y le confirma de que Jesús es justo, que Jesús es inocente, que está ahí siendo acusado de manera injusta. Entonces, pero también, vean, le da la razón a Pilato por la cual no se debe de meter con Jesús, y le dice: hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. ¿Qué habrá soñado la mujer de Pilato para haber tenido ese sufrimiento en su sueño? Como quien dice, una pesadilla, ¿verdad? ¿Qué habrá soñado? Pues no lo sabemos ni podemos especular, pero sí fue algo que la hizo sufrir o que la aterró, y que de alguna manera le mostró que Jesús era ¿qué? Inocente. Y ella inmediatamente, recuerden que este juicio se está llevando muy de mañana, al amanecer. Se recuerdan que van los líderes religiosos con Pilato, entonces quizás Pilato se levantó muy de mañana y los líderes religiosos le llevaron a Jesús, y su mujer quizás dormía durante ese tiempo, y durante esa madrugada ella soñó esto. Está teniendo este sueño y llega a la conclusión de que este hombre es justo, e inmediatamente quizás se levantó y no vio a Pilato en su cama y ha de haber dicho: este hombre está enjuiciando a este hombre justo, le voy a mandar un mensaje que no tenga nada que ver con él. Entonces imagínense a esta mujer despertando en la mañana y saber que su esposo está juzgando a un hombre que es inocente, y aparte todo lo que soñó le está trayendo sufrimiento. ¿Por qué? Porque ella sabe que el sueño con Jesús es algo muy terrible, y que le ha mostrado que este hombre es inocente. Entonces, algo interesante, hermanos, que podemos ver aquí en ese pasaje, o una lección que podemos aprender aquí, es que Dios, hermanos, por medios que muchas veces no esperamos,
coloca obstáculos en el camino de los pecadores. Y esto es parte de su bondad, por lo que es necesario, hermanos, que nosotros prestemos atención a esos avisos que Dios muchas veces nos manda para que no pequemos, para que no erremos. Por eso aquí de alguna manera Dios le avisa a Pilato: no cometas tal crueldad, no metas las de andar, como decimos, ¿verdad? No mates a un inocente. Entonces Dios de alguna manera y por medios a veces que no esperamos, nos manda esos avisos, hermanos. Nos avisa de que el pecado está ahí y que si vamos hacia él, vamos a tropezar. Entonces, de alguna manera, hermanos, también nosotros, si amamos a nuestros parientes o amigos, debemos hacer lo mismo. Debemos hacer lo mismo, alejarlos del pecado. Así como la mujer de Pilato le manda aviso a su propio esposo: no tengas nada que ver con este hombre justo, porque he soñado y he sufrido mucho por causa de él. Entonces, de la misma manera, también nosotros, hermanos, podemos ser esa palabra de Dios, ¿no?, hacia nuestras amistades, hacia nuestros parientes, para que ellos también se alejen del pecado, procurando la salvación de sus almas. Entonces, pregunta: ¿lo estamos haciendo? Porque a veces nosotros podemos estar aquí, pero cuando salimos allá afuera es cuando nosotros debemos de hacer esto mismo: avisarles de lo que la palabra dice y del amor que Dios ha derramado en la cruz por medio de su Hijo, pero también del sufrimiento que viene para aquellos que rechacen el Evangelio. Entonces, Pilato está, hermanos, ahora entre la espada y la pared. Por un lado, tiene el compromiso de liberar a un preso cada año, y por otro lado, tiene el aviso de su mujer que le dice que no te metas con este hombre. Y donde manda capitán, como dice el dicho, no manda marinero, ¿verdad? Entonces Pilato está ahí entre la espada y la pared. ¿Qué hago? Mi esposa me está diciendo que este hombre es justo, que ha tenido un sueño terrible con él, pero por otro lado tengo el compromiso y tengo la obligación de liberar a un hombre durante esta fiesta. Entonces, mientras Pilato está lidiando entre estas dos cosas, veamos qué es lo que pasa. Versículo 20, si alguien lo quiere leer. Vean lo que pasa mientras Pilato está en ese tribunal entre la espada y la pared. Dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Vean lo que está aconteciendo. Mientras Pilato está preocupado por estas dos cosas, los líderes religiosos han hecho algo, están persuadiendo a la multitud. Pilato le dio la oportunidad a la gente de escoger entre Jesús y Barrabás. Pero por otro lado, noten, los líderes religiosos están haciendo su trabajo. Están yendo a las multitudes, se están mezclando entre las multitudes y están persuadiendo. Les están buscando convencer, les están convenciendo de que escojan ¿a quién? A Barrabás. De que escojan a aquel hombre sedicioso, a aquel hombre asesino y a aquel hombre ladrón. Y que pidan la muerte ¿de quién? De Jesús. Entonces ellos están manipulando a las multitudes. Los están persuadiendo a su propia ¿qué? Conveniencia, abusando del poder para hacer que las multitudes actuaran perversamente contra Jesús. Entonces es interesante, hermanos, que de la misma manera hoy en día tenemos a líderes religiosos, a pastores de iglesias, a líderes de iglesias que hacen lo mismo, hermanos. De la misma manera manipulan en sus iglesias a los creyentes, manipulan en sus iglesias a las multitudes, manipulan incluso a través de la televisión, hermano, en sus redes sociales a las personas para que den dinero, para que hagan esto, para que hagan lo otro. Los manipulan para obtener su propio beneficio y para su propia conveniencia. Entonces lo mismo pasa hoy en día, hermanos. Líderes religiosos que se están aprovechando de los hermanos en la iglesia para vivir vidas extravagantes, para aprovecharse de ellos económicamente. Entonces lo mismo están haciendo los líderes religiosos aquí. Están persuadiendo a la multitud para que ellos pidan ¿a quién? A Barrabás.
para darle muerte a Jesús y para ellos decir, matamos a este hombre que nos estorbaba. Están usando a las multitudes, las están usando para su propio beneficio. Entonces Pilato parecía estar convencido de la inocencia de Jesús. Y de alguna manera Pilato buscaba la manera de librarle, por lo que vean en el versículo 21, retoma de nuevo el asunto y les habla de la opción. Versículo 21, el gobernador les preguntó de nuevo. O sea, Pilato está entre ese estire, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo librarme de no asesinar a este, de no matar a este hombre? Pilato les vuelve a preguntar, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron, a Barrabás. Entonces nuevamente Pilato les presenta la opción, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? ¿El Hijo del Padre de los cielos o el Hijo del Padre de la tierra? ¿El predicador, el sanador o el patriota rebelde que anda haciendo tumultos para poder liberar a Israel del yugo romano? ¿Al maestro o al revolucionario? ¿Al líder que lidera con amor y que ama a sus enemigos o al que odia a sus enemigos? ¿A Jesús o a Barrabás? La respuesta fue Barrabás. La voz del pueblo, hermanos, no siempre es la voz de Dios. Como dicen, ¿verdad? La voz del pueblo es la voz de Dios. O como dice un político muy famoso aquí en México, dice, el pueblo es sabio. Dice que el pueblo es sabio, pero no siempre el pueblo es sabio. Porque en este momento el pueblo que hizo, escogió a Barrabás y desechó a Jesús. Ellos habían escogido a un verdadero criminal. Ellos habían escogido a un verdadero asesino y estaban desechando a un verdadero inocente. Bienvenidos, pasen adelante, bienvenidos. Y estaban desechando a un hombre inocente. Entonces, como dijo Pedro en Hechos, versículo 14, capítulo 3, ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino y dieron muerte al autor de la vida. Entonces vean, ellos están escogiendo a un asesino, a un criminal, y están condenando al autor de la vida, como lo dice Pedro en el capítulo 3 de Hechos. Entonces, asombrado por la respuesta de la multitud, quizás en shock, no sé cómo estaba Pilato en ese momento, asombrado por la elección del pueblo, lo que sigue a partir del versículo 22 es uno de los pasajes más dramáticos. Versículo 22 del capítulo 27 de Mateo, vean lo que pasa. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Que dijeron ellos, sea crucificado. Versículo 23, nuevamente Pilato se asombra por lo que están diciendo. Está asombrado por la elección, Pilato, pero ahora también está asombrado por lo que están diciendo y les dice, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este hombre? ¿Qué mal ha hecho para que sea crucificado? Pero ellos gritaban aún más que sea crucificado. Lucas en el capítulo 23, este pasaje, versículo 22 nos dice, y Pilato les dijo por tercera vez, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este hombre? No he hallado ningún delito en él digno de muerte, por tanto lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus voces comenzaron a predominar. Ellos están en una algarabía, en una euforia, en un griterío, pidiendo que Jesús sea crucificado y que les entreguen a Barrabás. A pesar de que Pilato les pregunta por qué razón, ellos siguen gritando, sea crucificado. Y lo hacían quizás con un odio, con un enojo, hermano, no puedo imaginarme, pero era un odio que eran voces que gritaban, sea crucificado. Entonces Pilato les está diciendo, este hombre no ha hecho ningún mal,
no ha cometido ningún delito, no tiene razón de morir de esta manera. Entonces observamos nuevamente cómo la palabra nos está declarando la completa inocencia de Jesús. Nos sigue reiteradamente la palabra marcando ese énfasis. Jesús murió siendo inocente. El inocente por los culpables, el justo por los pecadores. Entonces, ¿cómo Dios podía permitir esto? ¿Cómo Dios podía permitir de que un hombre justo muriera? Hay una sola solución y se encuentra en Isaías 53, capítulo 53, versículo 6. Vean lo que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión, que es lo que estamos viendo, por acusaciones, falsamente, por opresión y juicio. El juicio que se le está construyendo a Jesús de manera ilegal fue quitado, es decir, fue muerto, fue asesinado. Y en cuanto a su generación, quien pregunta Isaías, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Entonces Isaías está diciendo, la culpa era para ustedes, no para él. La herida correspondía a ustedes. El castigo por el pecado debería de haber caído sobre ustedes, pero él fue quitado de la tierra siendo inocente. Él fue quitado de esta tierra en un juicio ilegal. Fue oprimido, fue afligido y llevó nuestra iniquidad. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios, hizo que cayera sobre él todo esto. Entonces, qué interesante, hermanos. Qué interesante cómo la palabra nos marca ese énfasis de que fue el Señor, en un plan determinado, quien está permitiendo que Jesús esté pasando por esto, esté entregando su vida por la iniquidad de todos nosotros. Entonces, qué interesante, el pueblo ni siquiera contesta la pregunta de Pilato. ¿Qué mal ha hecho? No lo contestan, simplemente están gritando con insistencia que muriera crucificado. Entonces, qué interesante la influencia de los líderes religiosos sobre el pueblo, no solo para escoger a Barrabás, sino para pedir que aquel hombre inocente fuera crucificado. Aparte de la mala elección que ya hicieron, impulsados por los líderes religiosos, aparte están actuando como perversamente, pidiendo la muerte de un hombre inocente. Entonces, la manera en que ellos pedían que Jesús muriera era lo que Jesús, hermanos, ya había anunciado a sus discípulos que pasaría. Mateo capítulo 20, versículo 18. Vamos a Mateo capítulo 20, versículo 18. La manera en que el pueblo está pidiendo que Jesús muera no es algo que Jesús no sabía que iba a pasar. Jesús ya había dicho cómo iba a morir. Versículo 18 dice Jesús: ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, lo que está pasando, y lo condenarán a muerte, lo que ya aconteció en ese juicio religioso. Versículo 19, y lo entregarán a los gentiles, lo que está pasando. Jesús está en manos de Pilato, un hombre gentil. Dice, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Entonces, qué interesante, lo que el pueblo está diciendo, que lo crucifiquen, no es nada que Jesús no conociera. Jesús ya ha dicho, a mí me van a crucificar en Jerusalén. Se lo estoy anunciando a los discípulos desde mucho antes. Voy a ser azotado, voy a ser condenado a muerte, pero resucitaré al tercer día, hermanos. Entonces, si Jesús está anunciando esta manera en que va a morir, entonces tenemos la confianza de que se cumplió, de que iba a resucitar, hermanos. Esto es glorioso. Entonces, esta forma de muerte era considerada incluso por los judíos como lo más vergonzoso, hermanos.
como lo más vergonzoso que le podía pasar a un hombre. ¿Por qué? Porque para ellos el que moría en un madero, el que moría crucificado era alguien maldito, era alguien maldecido por Dios. Entonces la elección del pueblo, hermanos, refleja la naturaleza caída del ser humano. Vemos reflejado en esta elección del pueblo la naturaleza caída del ser humano, quien continuamente escoge lo falso y deja a un lado, ¿qué? Lo verdadero. Escoge lo que Satanás le pone delante de él y abandona y rechaza lo verdadero. Las personas de hoy siguen rechazando a Jesús y escogen a otro, escogen al asesino de sus almas, escogen al que les va a dar muerte en sus almas. Desechan al autor de la vida y escogen al asesino, a Barrabás. De manera simbólica escogen al pecado, escogen sus deseos, escogen el mundo, escogen, dicen, hermano, no puedo ir. Te ponen excusas y mil excusas y dicen, no puedo buscar de Dios porque tengo este compromiso, porque tengo lo otro, porque mi familia es primero, mi trabajo es primero, mi negocio es primero. Escogen de manera simbólica a Barrabás. Escogen lo que les traerá muerte, lo que les ha traído muerte, y rechazan al autor de la vida. Eso refleja, ¿no?, la elección del pueblo, nuestra naturaleza caída, lo que continuamente escogemos. Rechazamos lo verdadero, rechazamos lo que puede darnos vida y escogemos lo falso. Escogemos lo que trae muerte. Y la pregunta es, a partir de hoy, ¿qué escogeremos? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Escogerás al autor de la vida o escogerás al asesino, al que trae muerte? Sigamos leyendo, veamos qué es lo que pasó. Versículo 24. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, ¿qué hizo? Tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes, dijo Pilato. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre ¿quiénes? Y sobre nuestros hijos. El gobernador empieza a ver que no logra nada, que la gente está en esa algarabía: queremos a Barrabás, crucifica a Jesús. Dice Pilato: pues no logro liberar a este hombre por nada, no logro ponerlo en libertad. O sea, Pilato está entre la espada y la pared, y al ver que no lograba nada y que la gente estaba entrando en un desorden y se estaba gestando quizás una revuelta, tomó agua, se lavó las manos: soy inocente de la sangre de este justo. Entonces, en presencia de toda aquella multitud, Pilato pide agua, que le traigan agua en un tazón, qué sé yo, se lava las manos, y eso era símbolo de decir: yo soy inocente. Yo no tengo culpabilidad en la muerte de este hombre, soy inocente de la sangre de este justo. ¿Por qué? Porque para Pilato lo más importante es complacer al pueblo, quedar bien con los líderes religiosos, quedar bien con aquel liderazgo religioso de Israel y cuidar su posición ante Roma. Pilato no quería que hubiera un desorden y decir: este hombre no sabe gobernar, quítenlo de ahí. Entonces él, para calmar, se lava las manos y dice: soy inocente, allá ustedes. Como diciendo: ustedes vean lo que van a hacer. Entonces nos pasa lo mismo a nosotros, hermano, cuando le damos la espalda a Dios por complacer al hombre, temiéndole más a los hombres que a Dios. Pilato debió haber liberado a Jesús. ¿Por qué? Porque él sabía que era inocente. Y si realmente tenía temor a Dios y al anuncio que su mujer le había dado de que este hombre es justo, Pilato lo hubiera liberado. Pero tuvo más temor ¿a quién? A los hombres. Tuvo más temor al que iban a decir de él, a lo que los líderes religiosos iban a decir de él. Y este hombre está gobernando mal aquí, está trayendo un tremendo problema a la ciudad. Hay una sedición aquí que se va a levantar. Pilato no sabe gobernar, quítenlo. Entonces Pilato como que cuidaba esa apariencia, ¿no? Entonces, constantemente nosotros tendemos a lo mismo, hermanos. Le damos la espalda a Dios en cuanto a las cosas espirituales con tal de complacer
las cosas de este mundo, con tal de complacer a los hombres, con tal de quedar bien con las cosas de este mundo, en lugar de temer a Dios primeramente. Entonces Pilato aparentemente se quita la responsabilidad lavándose las manos, diciéndoles allá ustedes, pero no, hermanos. Pilato tuvo también culpa, porque él entregó a muerte a un hombre que él sabía que era inocente. Pilato también tuvo culpa en la muerte de Jesús. A pesar de que él, con esas palabras, allá ustedes les está como echando la responsabilidad a los judíos, Pilato también tuvo culpa entregando a un hombre que él sabía que era inocente. Entonces vean cómo reaccionaron los que oyeron esta declaración de Pilato allá ustedes. ¿Qué dijeron ellos? Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué palabras, hermanos! ¡Qué palabras! Con estas palabras el pueblo judío de ese tiempo estaba rechazando al Mesías. Ellos están diciendo, no nos importa que muera este hombre. Caiga su sangre sobre nosotros. A la misma vez ellos están aceptando la responsabilidad de su muerte. Caiga su sangre sobre nosotros, y no solamente sobre nosotros, sino también sobre nuestros hijos. Aunque no lo entendían y no lo comprendían a profundidad, ellos estaban pronunciando ¿qué? Maldición contra sí mismos. Ellos estaban pronunciando maldición contra ellos y contra sus futuras generaciones. ¿Acaso no podemos ver en las noticias hoy en día lo que está pasando en Israel? ¿Cómo están llegando cohetes a Israel asesinando personas? ¿Cómo fue el holocausto nazi contra los judíos? ¿Cómo ha sido la historia de Israel a lo largo después del Señor Jesús? En el año 70 fueron casi muertos todos en Jerusalén. Es lo mismo. Ellos estaban aceptando la sangre de Jesús sobre ellos. Ellos estaban trayendo maldición sobre ellos mismos. Ellos estaban trayendo castigo sobre ellos mismos. Se estaba cumpliendo lo que el profeta Isaías en el capítulo 65 dijo: yo los destinaré a la espada, y todos ustedes se encorvarán para la matanza, porque llamé, pero no respondieron. Hablé, pero no oyeron. Hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron aquello que no me complacía. Se estaba cumpliendo. Ellos están escogiendo lo que no complace a Dios. Ellos están rechazando al Mesías, al Salvador, al que trae libertad para el pueblo, al que iba a perdonar sus pecados, y están escogiendo lo que no complace a Dios. Entonces ellos están diciendo, bueno, no nos importa que su sangre caiga sobre nosotros. Dios dijo, si ustedes escogen mal, los destinaré a espada. Va a venir muerte sobre ustedes. Va a venir muerte sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque los he estado llamando. Jesús dijo, los he querido reunir como una gallina reúne a sus pollitos bajo de mí, pero ustedes me han rechazado. Jesús lloró al entrar en Jerusalén. ¿Se recuerdan cómo Jesús lloró al ver el rechazo? Entonces los he llamado, les dice el Señor, pero no están respondiendo. Les he hablado, pero no están escuchando. Han hecho lo malo ante mis ojos, y por lo tanto entonces los tengo que destinar a espada. Entonces Dios es así de severo. Entonces probablemente día con día nosotros podemos estar escogiendo también aquello que no complace a Dios, hermanos. Aquello que no complace a Dios y que traerá castigo a nuestras vidas. Hoy en día las personas les invitas a la iglesia y ¿qué hacen? Te dicen, no, después lo vemos, después lo programamos, como si fuera una cita, ¿no? Y te ponen una excusa. ¿Por qué? Porque están escogiendo lo que no complace a Dios. Están haciendo lo malo delante de Dios. Por lo tanto, dice el Señor, te he llamado y no estás respondiendo. Te he hablado y no quieres escuchar, pues te destinaré al castigo. Es el rechazo al Evangelio, es el rechazo al llamado de Dios, trae como consecuencia el castigo eterno.
Entonces, qué interesante, Dios nos está llamando, hermanos. Pero nosotros muchas veces no estamos respondiendo, ay, es que ir otra vez a la iglesia, es que no, es que hay mucho tiempo, el hermano se tarda, no es que esto y no es que lo otro. No, hermanos, no se trata de eso, sino que se trata de que Dios nos está llamando. Y si nosotros no respondemos, nos destinará al castigo eterno. Dios nos está llamando, pero muchas veces nosotros no estamos escuchando. No estamos escuchando su llamado, por lo tanto, el Señor, a aquel que no escucha, lo destinará al castigo. Y esto es lo que está pasando con el pueblo de Israel. Ellos están aceptando el rechazo al Mesías y por lo tanto, veamos a lo largo de la historia el castigo que ha caído sobre el pueblo judío. ¿Por qué? Porque rechazaron al autor de la vida. Entonces, relatado todo esto, vean lo que dice Mateo. Ahora nos presenta la sentencia. Versículo 26. Entonces les soltó ¿a quién? A Barrabás. Pilato cedió ante la presión. Pilato cedió ante la presión de los líderes religiosos y ante la presión del pueblo. Y después de azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. El azote romano, hermanos, consistía, la forma en que los romanos castigaban a las víctimas consistía de un pequeño mango de madera con unas tiras de cuero y en la punta tenía unas, eran como de metal, de plomo, dicen algunos, o de bronce, unas bolitas de bronce en la punta. Aparte tenía ese cuero, esa tira, tenía amarrado huesos afilados. Entonces era como una especie de látigo, pero a la misma vez tenía pelotas de metal, de bronce, y tenía huesos afilados. Entonces ese era el azote romano con el que se castigaba a una persona. Entonces Pilato suelta a Barrabás y ordena azotar a Jesús. Entonces posiblemente es este azote el que se está utilizando o el que se va a utilizar contra Jesús. Es un mango de madera con correas y en los extremos trozos de plomo o de bronce con huesos afilados. Entonces la persona era azotada por dos personas. La persona era puesta en un madero así, amarrada, encorvada, y una persona de un lado y otra persona del otro lado. La víctima era desnudada completamente, encorvada hacia abajo, para ser azotado con violencia en su espalda. Entonces, el resultado era que al estar estirado de esta manera, se laceraba toda la carne, se desgarraba la carne, músculos eran desgarrados, dejando a la vista arterias, venas e incluso a la vista los órganos internos. Esto parece muy desgarrador, pero ahora imagínense, siendo azotado de esta misma manera, la flexión de los músculos y el estiramiento de los músculos, la presión ejercida y el corte, hacía que todo se desgarrara, dejando a la vista los órganos internos. Entonces era un castigo terrible, hermanos. Cruento castigo, como cantamos ahorita. Cruento dolor. Entonces era un castigo terrible, hermanos. Todo esto para que se cumpliera lo que el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 5 dijo: herido fue por nuestras, ¿qué? Transgresiones, y molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces realmente lo que Jesús está pasando ahí de manera inocente era lo que nosotros, hermanos, deberíamos recibir. El azote, el castigo por nuestros pecados. Entonces, qué interesante es ese castigo que le están dando a Jesús, esa crueldad con la que está siendo castigado. Mientras tanto, ¿dónde está Barrabás? Barrabás fue soltado. Barrabás fue soltado, fue liberado. Entonces no sabemos luego qué pasó con Barrabás, no sabemos qué pasó con él después de que fue soltado, pero podemos pensar o imaginarnos que Barrabás estaba en aquella cárcel
esperando que lo fueran a traer a él para ser azotado. Imaginémonos a Barrabás esperando que fueran por él y dijeran, te toca, muchachito, te toca ser azotado. Pero de repente le dicen, no, vas libre. ¿Habrá pensado 2 veces para salir Barrabás de la cárcel? Patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos de aquí, porque aquí asustan, como dicen, ¿verdad? Vámonos. Barrabás no lo pensó 2 veces y en su lugar fue puesto, ¿quién? Jesús. El justo, el inocente, fue puesto en lugar de Barrabás para ser azotado. Entonces de algo estamos seguros, es que en Barrabás, hermanos, todos estamos representados. Todos estamos representados en Barrabás, como él también nosotros somos culpables. Y al igual que él, nosotros merecíamos morir. Pero fuimos liberados, fuimos rescatados, fuimos sanados, como dice Isaías, fuimos libertados y Jesús murió en nuestro lugar. Nosotros merecíamos ese azote, nosotros merecíamos ese castigo, pero en lugar de nosotros, Él fue puesto allí. Entonces, la culpa nuestra cayó sobre Él. ¿Cuánto tiempo duró ese azote? No lo sabemos, hermanos. No lo sabemos cuánto tiempo duró, pero después de ser castigado de esta manera, vean, Pilato lo entrega, ¿para qué? Para ser crucificado. Entonces Pilato tiene culpa. Ha entregado a un hombre inocente para ser azotado y ser crucificado. Versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y se reunieron alrededor de él, a toda la tropa romana. Entonces Jesús fue azotado, como ya lo dijimos, de esa manera, y los soldados llevan a Jesús al pretorio, y hemos dicho que el pretorio era la residencia oficial del gobernador, pero también era una especie de campamento militar, donde se reunían los soldados. Allí Jesús es llevado y ahí se reúnen alrededor de él, vean lo que dice Mateo, la tropa romana. Una tropa consistía aproximadamente de 600 hombres. 600 hombres aproximadamente están reunidos alrededor de Jesús en este momento. ¿Para qué se reunieron? Para divertirse con él. Como lo dice los versículos 28 en adelante. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, le hacían burla, diciendo: salve, rey de los judíos. Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. ¿Se reunieron para liberarlo o para sanarle las heridas? No, hermanos. No se reunieron para nada de eso. Se reunieron para divertirse con él como un muñeco de trapo, para burlarse de él. Observen lo que hicieron los soldados. Mateo nos menciona 7 cosas. Fue desnudado. Ya había pasado durante el azote que Jesús fue desnudado. Le quitaron la ropa antes de ser azotado y nuevamente lo visten y lo llevan al pretorio, pero ahora lo vuelven a desnudar. Entonces imagínense la sangre pegada en la tela, en la túnica, la sangre secarse luego del azotamiento, pegarse la tela y luego nuevamente ser quitada con delicadeza. No, ¿verdad? Se la han de ver arrancado, hermanos. Le han de haber arrancado la ropa. Ahora imagínense el dolor, cuando a veces uno se raspa y se le pega algo. Ahora imagínense el dolor al secarse la sangre y quitártela con violencia. El dolor que ha de haber sentido nuestro Señor Jesús en ese momento. Jesús, hermanos, al llevar sobre sí el pecado, Él está también llevando esa vergüenza nuestra en su desnudez. Él está siendo desnudado, Él está siendo avergonzado, para que nosotros no tengamos vergüenza hoy al presentarnos delante del Padre. Entonces fue un sacrificio con amor profundo, hermanos. Por eso al cantar, al venir nosotros aquí, debemos de ver hacia esa cruz y ver el amor inigualable derramado ahí, profundo amor, como cantábamos ahorita.
O sea, Él fue desnudado, avergonzado, para que hoy nosotros no tengamos vergüenza y seamos vestidos de ropas blancas y podernos presentar delante del Padre en completa confianza. Otra cosa más que hicieron, dice que le pusieron un manto. Posiblemente en aquel lugar, en el pretorio, hay un manto viejo que algún gobernador ya no usaba y había sido desechado, de color escarlata, que representaba la púrpura real. Lo toman y se lo ponen a Jesús, se lo colocan. Ahora imagínense ser colocado ese manto y nuevamente la sangre correr y secarse, el dolor que provocaba en su cuerpo, exposición de músculos, de venas en su cuerpo lacerado. Entonces este manto es puesto sobre él, simbolizando que él es un rey, porque ellos están haciendo una burla. Este dice que es rey, entonces pongámosle un manto que hay tirado por ahí polvoriento, pongámoselo. Dice que lo coronaron también. Los soldados en alguna parte de ese lugar ven un arbolito con espinas. Dicen, bueno, le vamos a hacer una corona al que dice ser rey. Pero no es una corona como la de los reyes, sino que es una corona con espinas, hermanos. En forma de corona para clavársela en la cabeza y frente. Entonces ahora imagínense su sangre corriendo sobre su rostro, y ahora corriendo sobre su cuello y por todo su cuerpo. Sangre saliendo de su cabeza, cayendo sobre su rostro y burlándose de él, diciendo, ese es el rey que de los judíos, este hombre se dice rey de los judíos. Le dan un cetro, pero no es un cetro de oro, no, es una caña de madera, un cetro que se doblaba fácilmente para simbolizar, pues este es el rey de los judíos. Vean qué ridiculez del rey de los judíos. Nosotros los romanos tenemos verdaderos reyes. Esta es una burla, decían ellos. Entonces se burlaban de esa manera. Entonces los soldados entendieron que este hombre pretendía ser rey. Y para ellos ese es un pobre ejemplo de un rey débil, derrotado. No es imponente, es un rey que está prácticamente ahí subyugado y se están burlando de él. Entonces le ponen una corona de espina y le dan un cetro de caña. ¿Qué más hicieron? Se arrodillaron para burlarse. Se postraban delante de él, pero burlándose. No es la honra que Jesús merece, no es la manera en la que muchos habían llegado a Jesús pidiéndole misericordia. ¿Se recuerdan de aquel centurión romano? ¿Cómo fue delante de él clamando misericordia? Muchos llegaron, aquella mujer del flujo de sangre se arrodilló y se postraron delante de él en reverencia. No es la misma manera en la que ahora estos hombres se están arrodillando delante de Jesús. Se están arrodillando delante de él para burlarse. Y es lo que hoy en día muchas personas y muchos creyentes hacen. Creen que por venir y arrodillarse delante de las iglesias o en los templos o en esto y lo otro o hacer una especie de mímica cristiana y luego de vivir a su manera, creen que de esa manera honran a Dios. Y no es así, hermanos. Simplemente se están burlando de Él, diciendo, tú eres el rey, pues puedo hacer lo que yo quiera. Total, vivo a mi manera, aunque me postre delante de ti y salga y viva a mi manera, para mí no eres un verdadero rey. Entonces eso es lo que pasa, hermanos. Ellos están postrándose delante de Él de manera burlesca. Tengamos cuidado, hermano, de no hacer eso, de no venir aquí delante del Señor, levantar nuestras manos, arrodillarnos y luego salir y burlarnos de Él viviendo una vida que no le reconozca como nuestro Señor, Rey y Salvador. Entonces ellos lo están haciendo. Salve, le decían como un saludo, salve, Rey de los judíos. Sexta cosa que hicieron es que le escupían. El desprecio subía de tono. Imagínense ahora quizás de esos 600 soldados, ¿cuántos no le escupieron en la cara? ¿Cuántos no le escupieron en la cara y se burlaban de él?
Séptima cosa, dice Mateo, que le golpeaban en la cabeza. Agarraban la caña que le habían dado, su mismo cetro, por así decir, su misma cetro que le habían dado como rey, se la quitaban y le golpeaban en la cabeza. Jesús tenía una corona de espinas. Ahora cada golpe, imagínense, clavando cada vez más aquellas espinas y provocando contusiones en su cerebro y en su cabeza. Entonces el azotamiento romano era algo brutal, hermanos. Era algo terrible, que muchas veces la víctima moría antes de ser crucificado. Moría antes de ser crucificado. Era algo extremo, hermanos. Era algo llevado al extremo, algo terrible. Y estos hombres se están divirtiendo. Esos hombres se están burlando de Jesús. Lo están agarrando de broma, de chiste. Y a la misma vez, pues, torturando a Jesús. Entonces, ¿cuánta culpa no tuvo Pilato? Mucha culpa. Mucha culpa tuvo Pilato de la muerte del Señor Jesús. Jamás una persona humana, hermanos, ha recibido este trato con tanta crueldad y sin merecerlo. El Señor Jesús sufrió todo este castigo, fue oprimido, fue afligido de esta manera para quitar nuestra iniquidad. Esto nos recuerda las palabras que Jesús dijo, Mateo capítulo 20, versículo 28, dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Dice Jesús, yo no vine para ser servido. Yo no vine para que ustedes me rindan pleitesía, sino que vine para servir y para dar mi vida en rescate de muchos. Esto fue lo que no entendieron muchos de los líderes religiosos. El Mesías no venía para ser servido. El Mesías no venía para que se rindieran en pleitesía delante de él. El Mesías verdadero venía para liberar del pecado, para liberar de la culpa, para servir, para dar su vida en rescate de muchos. Por eso ahorita cantábamos, danos la misma mente que hubo en Cristo. Danos la misma mente que hubo en Él. Ser siervos, ¿para qué? Para tu gloria. ¿Y cuántas veces, hermanos, no queremos servir a los demás? ¿Cuántas veces lo que queramos es que nos sirvan? Ah, miren, ahí viene el pastor y el apóstol, el profeta, y no, yo me siento enfrente para que la gente me salude. No, hermanos, el evangelio no es para eso. Ni Jesús vino a este mundo para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Por eso nosotros debemos de tener la misma mente que Él, de venir para servir a los demás. Hermanos, es que, híjole, te hacen unas cosas bien feas. Hermanos, haya la misma mente que hubo en Él, en nosotros. ¿Cuánto Jesús no padeció? Y Jesús hubiera dicho, ¿por qué me estoy dejando que me castiguen por estos? ¿Qué chiste tiene? Hubiera dicho Jesús. No, Él vino a servir por amor, para rescatar a muchos, dando su vida. Entonces, ¿por qué nosotros no hacer lo mismo? ¿Por qué nosotros no rendir nuestras vidas en obediencia a Él y por lo tanto en servicio a nuestros hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque seguramente no hemos sido llevados a reconocer ese profundo amor derramado en la cruz. Entonces Jesús está pasando por todos estos dolores, vergüenza, castigo, poniendo su vida para rescatar a muchos, para que nosotros fuéramos libertados del castigo, para perdón de nuestros pecados y llevados a Dios, y que entráramos confiadamente ahora delante de su trono de gracia. Versículo 31 ya para terminar, y vean lo que dice. Después de haberse... Ahora le quitan el manto nuevamente, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. La burla y la diversión termina en aquel pretorio, termina en aquel lugar. Los soldados dicen, pues ya estamos cansados de divertirnos y de burlarnos de este hombre. Ahora le quitan el manto. Imagínense ahora nuevamente todo ese dolor de la sangre pegada, músculos, carne viva siendo arrancada. Lo visten con su ropa, con su túnica, y lo llevaron para ser crucificado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz,
a fin, con el propósito, dice Pedro, de que nosotros muramos al pecado. Entonces, este es el propósito, hermanos, por el cual el Señor Jesús murió en la cruz. Y hoy por eso vamos a tomar la cena del Señor para conmemorar. No sé si por ahí están ya preparados los elementos precisamente para conmemorar esto, que Él murió por nuestra culpa. No con el propósito de que nosotros sigamos viviendo en el pecado, hermanos, sino para que nosotros muramos al pecado, digamos, ya no al pecado. Ya no quiero vivir en el pecado. Y dice Pedro, y vivamos a la justicia. Y vivamos en obediencia a Dios. Y vivamos en santidad delante de Dios. Porque, dice Pedro, por sus heridas, por esas heridas que Él recibió, fueron ustedes sanados. Qué interesante, hermanos, lo que Pedro ahora nos dice en su segunda carta. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tiene un propósito. Es de que nosotros ahora de la misma manera ya no vamos a ser puestos ahí en carne. No, ahora nosotros ponemos nuestros deseos, nuestro yo, nuestras intenciones humanas, nuestros deseos carnales, los hacemos morir en su cruz y morimos al pecado. Entonces, hermanos, es maravilloso recordar esto porque Él fue el que sufrió, el eterno Hijo de Dios sufrió en la cruz por nuestros pecados. Y es maravilloso también recordar que Él padeció por nosotros. Cuando éramos nosotros los que merecíamos ese castigo, Él murió por cada uno de nosotros, para que nosotros hoy pudiéramos presentarnos en obediencia y justificados delante del Padre. Entonces, hermanos, yo creo que con esto podemos reflexionar y preguntarnos, ¿estoy realmente muriendo al pecado y viviendo para la justicia en cuanto reconozco este sacrificio? Nos ponemos de pie.